Gloria a Dios. Al parecer tenemos problemas con la transmisión, con el Facebook. La aplicación nos ha sacado 2 veces y con el permiso del hermano Gerson transmito directo desde aquí. Si el hermano Gerson me permite, vamos a invitarlo a que él se una a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos esperando que el hermano Gerson desde México se una a nosotros porque tenemos problemas con la señal. No sabemos si es que el hermano Gerson se le iría la señal allá. De todos modos, vamos a seguir con la enseñanza que traíamos acerca de un oído espiritual. Y estábamos hablando de que en Génesis 12, versículo 1 al 4, Dios llamó a Abraham, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, en Ur de Caldea, un sitio donde no se adoraba a Jehová, donde no se conocía el nombre de Jehová, un sitio en el cual la palabra Dios con D mayúscula no era conocido, un sitio donde adoraban al dios Sin, que era el dios Luna, Dios con D pequeña. Y nosotros no podemos obviar el hecho de que Abraham, que en ese momento no era Abraham, debía también ser adorador del dios Luna y de todo el santoral que los estudiosos han logrado entender e investigar, de que en Caldea, en Ur de los Caldeos, se adoraba igual que el santoral católico. Para todos los días había un dios con D pequeña diferente. Ahora, ¿qué sucede? Dios llama a Abraham. Dios le hace un llamado en Génesis 12. Dios le dice a Abraham, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no le dijo a dónde lo llevaba. Dios no le dijo para dónde se fuera. Dios simplemente le habló a Abraham y Abraham escuchó. Ahora, me llama la atención un detalle que de repente no habíamos analizado antes, y es el hecho de que dice, pero Jehová. O sea, podemos inferir algo esta noche, y es que es creíble que ya Dios le había hablado otras veces a Abraham. Cuando empieza diciendo, pero Jehová le había dicho, se puede inferir que ya Dios le había hablado antes a Abraham. ¿Cuántas veces le habló? La Biblia no dice, pero es creíble que al igual que a ti, que al igual que a mí, Dios nos había hablado mucho tiempo antes. Sin embargo, nos tomamos un tiempo para obedecer ese llamado. Lo cierto es que la Biblia nos enseña que Dios lo llama y le hace una promesa. Le dice, te haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, esto de que Abraham escuchó la voz de Dios está relacionado no simplemente con lo que su oído natural escuchó, sino con el oído espiritual. Nosotros tenemos dos tipos de oído en nuestra vida: el oído natural, con el que percibimos los sonidos naturales, y el oído espiritual, con el que se percibe el llamado del Espíritu Santo, el llamado de Dios hacia nuestras vidas. Ahora, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14.
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, para ser guiado por alguien, usted tiene que escuchar las recomendaciones, los consejos, la voz de ese alguien que nos guía. Nosotros debemos entender algo, y es que al igual que Abraham, en su momento, Abraham adoró. Abraham tuvo un cambio de adoración. Abraham adoraba a los mismos dioses que adoraba todo el mundo en Ur de Caldea, hasta que se encontró con Jehová y entonces adoró a Jehová. Al igual que Abraham, nosotros venimos de una vida equivocada, donde, gloria a Dios, donde convertimos en dioses, en ídolos, circunstancias, adicciones, personas. El hombre natural es tan fácil de enredarse, es tan fácil de caer en las redes del enemigo, que termina haciéndose matar por otras personas, que idolatrando a cualquier persona, que termina idolatrando una relación, que termina idolatrando un vicio, que termina idolatrando el dinero, hasta que Jehová llega a nuestras vidas, hasta que Dios llega a nuestras vidas, hasta que el Espíritu Santo nos hable en un idioma que podemos entender, y entonces cambia nuestra adoración. Ahora, en Romanos 8:14 dice claramente que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el momento en que Abraham prestó el oído, en el momento en que Abraham aceptó ese llamado, por eso digo, debemos inferir, aunque la Biblia no lo dice, sin embargo, empieza diciendo Génesis 12, pero Jehová, podemos inferir que es posible que ya Dios le hubiera hablado otras veces a Abraham, hasta que Abraham entendió quién era el que le estaba hablando. Y hay circunstancias, hay moveres, hay cosas que Dios espera que cuando escuchemos su voz nosotros abandonemos. Abraham cambió su comodidad por el desierto. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te mostraré, Jehová no le dijo, ni le dio coordenadas, ni le dio un GPS, ni le dio un Waze para que supiera dónde iba. Simplemente Dios estaba esperando que este hombre, que al fin había escuchado su voz, se dejara guiar por él. ¿Qué sucedió? Abraham salió de la comodidad en que estaba en Ur. Si nosotros nos dedicamos a estudiar un poquito más responsablemente acerca de las tradiciones, la genealogía de Abraham, Abraham venía de una familia patriarcal, y Abraham era patriarca también, lo que evidencia que Abraham tenía una vida acomodada, una vida cómoda, hablando material y económicamente, en Ur de los Caldeos, en Ur de Caldea. Sin embargo, Abraham abandona, ante el llamado de Dios, abandona la comodidad en la que estaba para asumir la incomodidad del desierto. Pero hay un detalle. La comodidad no representaba el respaldo de Dios. La incomodidad en el desierto representaba a Dios caminando con él en cada paso. ¿Acaso no sucede cuando el pueblo de Israel, 400 y tantos años después de Abraham, es sacado por Moisés de la esclavitud en Egipto al desierto? ¿Acaso no sucede con Jesús, que fue llevado en Mateo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto? ¿Acaso no sucede con nosotros cuando el Espíritu nos llama a establecer nuestros procesos personales de desierto? Simplemente con un propósito. Simplemente con un propósito. Y es el hecho de que abandonemos la comodidad que no nos dejaba avanzar en lo espiritual y adentremos en los desiertos y en los procesos a los cuales el Espíritu está llamando. Hermano Gerson,
no sabemos qué está sucediendo. Oremos. Hay poder en Cristo Jesús, que la aplicación nos sacó y nos sacó. Por eso, con su permiso, me atreví a tomar el video y sacarlo adelante. ¿Qué sucede? Identificar la voz de Dios lo llevó a tener una amistad con Dios. Amistad implica comunión con Dios. Y resulta que nosotros debemos asumir una realidad. Dios muchas veces nos llamó. Dios muchas veces nos habló. ¿Cuántas personas se acercaron a predicarnos? ¿Cuántas personas vinieron a nosotros? ¿Cuántas personas no vinieron de parte de Dios a decirnos arrepiéntase, cambie de dirección en su vida? ¿Cuántos ángeles no mandó Dios a que nos dijeran que necesitábamos salir de la comodidad en que habíamos entrado, a pesar de que era una vida equivocada? Porque vivir una vida cautiva por las drogas es una vida equivocada. Vivir una vida cautiva por la lascivia es una vida equivocada. Vivir una vida cautiva por el pecado es una vida equivocada. Pero nos sentíamos cómodos, nuestra carne estaba cómoda en ese momento, porque estaba haciendo lo que le gustaba. Y quién sabe cuántas veces Dios nos mandó señales, nos hizo señales de humo por donde pasamos. Quién sabe cuántas veces hubo un aviso preparado para nosotros, pero nuestro oído espiritual lo teníamos tapado a causa de la ignorancia de no aceptar la necesidad que teníamos de que un Dios con D mayúscula, un Dios todopoderoso, pudiera venir a nuestras vidas a hacernos entender que había que cambiar nuestra adoración. Y es que para cambiar tu adoración, lo primero que tienes que cambiar es tu oído. Para cambiar tu adoración, primero tienes que cambiar tu oído. Tienes que cambiar lo que escuchas. La Biblia dice que la mala compañía corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué tiene que ver esto con el oído? Todo. Todo, porque depende de lo que tú permitas que entre por tu oído, será lo que atesores y lo que termines haciendo, porque es lo que atesoras en tu corazón. Tú te imaginas una mujer de Dios, tú una mujer de Dios, que de repente empieza tu proceso, pero llega un momento en que te distraes y buscas amistades que te dicen que estás loca, que Dios, tú tan bonita, tú tan joven, con ese hombre que no te presta atención. Vamos a presentarte otros que sí te valoren. Y termina la presión de grupo entrando al oído y permitiendo que en el corazón de quien escucha se fabrique el pecado. Por eso es que para cambiar de adoración, primero tienes que cambiar tu oído. ¿Qué estás escuchando en este tiempo? Ahora, vayamos a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Génesis 15, versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Conocemos la historia de Abraham y Sara. Conocemos la historia de una mujer anciana que ya no menstruaba. La Biblia dice que no tenía la costumbre de las mujeres. No menstruaba. Conocemos esa historia. Una mujer que ya estaba estéril, no había fertilidad. Un hombre de 90 y tantos años
Se presumía que no podía tener hijos. Pero cuando la palabra de Dios entró a la vida de Abraham, llegó al corazón de Abraham, su adoración cambió. Y cuando cambió la adoración, fluyó en la vida de Abraham la promesa de Dios. Dios le había dicho: te bendeciré y serás bendición. Dios le había dicho: engrandeceré tu nombre. Y Dios lo hizo. Porque Dios no es injusto para que aquel que le adora, para que aquel que escucha su llamado y obedece su llamado, no reciba lo que su corazón, alineado al corazón de Dios, están anhelando en este momento. Hay procesos diferentes, es cierto, pero Dios es el mismo. Hay propósitos diferentes, es cierto, pero Dios sigue siendo el mismo. Y el mismo Dios de Abraham, y el mismo Dios de Isaac, y el mismo Dios de Moisés, y el mismo Dios de Jacob, y el mismo Dios de Sara, es el mismo Dios que tú y yo tenemos esta noche. Ese Dios que simplemente está esperando que tú prestes el oído. La iglesia, y vamos a hablar de la iglesia esta noche, porque este mensaje también debe llegar al corazón de la iglesia de Cristo. La iglesia está siendo llamada fuertemente en este tiempo por el Espíritu Santo. La iglesia está siendo llamada por Dios con un propósito, porque es que la iglesia dejó de escuchar la voz de Dios. La iglesia empezó a escuchar a los falsos profetas. La iglesia empezó a escuchar a los falsos apóstoles. La iglesia empezó a llenarse de apostasía. La iglesia empezó a llenarse de falsas promesas de prosperidad. Y todo esto se atesoró en el corazón de un pueblo que le dio la espalda a Dios, le ha dado la espalda a Dios. La Biblia es clara cuando dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y no se trata de teología, como muchos dicen. Porque conozco teólogos que manejan toda la teología sistemática de Scofield, de Wesley, de Arminio, de Calvino. Sin embargo, sus vidas espirituales son un desastre. Porque si tu cabeza está llena de información, pero tu corazón no ha sido formado ni transformado, de nada sirve. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que necesita la iglesia? La iglesia necesita conocer de cerca al Todopoderoso. La iglesia necesita encontrarse con Cristo. La iglesia necesita ver de cerca a aquel que abrió los brazos en la cruz por puro amor a la humanidad. Porque ese mensaje se acabó en los púlpitos. Porque Satanás empezó a fluir en su sutileza, sabiendo que si tocaba el ego de los ministros, diciéndole: usted, hermano, ¿qué hace con 15 ovejitas allí quemando su ministerio? Usted se merece una multitud que lo siga. Y Satanás apela al ego nuestro porque sabe que es un terreno fácil de manejar. Y allí en el ego es donde precisamente se ha distorsionado la palabra de Dios. Y aquel que la distorsiona, la entrega distorsionada a gente que nunca había escuchado y que empiezan a creer que lo que están oyendo es verdad. Que Dios no los quiere pobres, que Dios no los acepta sin dinero, que Dios no los acepta con ropa de marca, que Dios no los acepta con lujos. Porque al final ese no es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros es un Dios que incluye a todo el mundo. El Dios de nosotros dijo en su palabra: al pobre y menesteroso siempre tendrás en medio de tu pueblo. El Dios de nosotros es un Dios de diversidades. Las clases sociales aún son permitidas por Dios. Por eso es que el socialismo es satánico. Porque el socialismo lo que pretende es fabricar a un cabezón millonario y a una multitud pobre. No cabe más nada.
Y el propósito del socialismo es acabar con las clases medias. Miremos el ejemplo de Nicaragua, de Venezuela, Haití, donde ha habido dictadura, lo que termina es ruina. Donde ha habido socialismo, lo que termina es ruina, porque es influenciado por Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando apela al ego del hombre, encuentra un terreno donde fácilmente puede sembrar la semilla del mal. Ahora, la iglesia, este tiempo, mire, este tiempo es de bendición. Este tiempo es de bendición. Yo hablaba con un hermano y le decía a mi hermano, yo le doy la gloria a Dios, porque el ministerio Nehemías, para la gloria de Dios, se ha ensanchado en la cuarentena. La gloria sea para Dios. Dios ha permitido, Dios ha tocado, el Espíritu Santo ha alcanzado jóvenes, ha tocado personas que están esperando que se abra el templo. Dios ha traído almas nuevas al ministerio. Y no es porque nosotros lo podamos hacer, es porque se cumple la palabra que el Espíritu añadiría a la iglesia a los que han de ser salvos. Yo no necesito esta noche venir con una falsa promesa ni una falsa profecía de que todos los integrantes del grupo Vida de Verdad se van a hacer millonarios el día de mañana, porque eso es mentira. Cuando Jesús dijo que al pobre y menesteroso siempre tendremos, estas clases sociales que Satanás ha querido romper una estructura que es permitida por Dios, porque no la fabricó Dios, pero es permitida por Dios. Porque un pobre necesita de alguien que esté por arriba para Dios usarlo para bendecir al pobre. Cuando Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición, Dios estaba pensando en los necesitados también. Sino que ese mensaje ha sido sacado de contexto para enseñar cualquier cantidad de herejías que no están en la palabra de Dios. Yo te digo algo, iglesia de Cristo. Es necesario que la iglesia en este tiempo cambie la adoración. Es necesario que la iglesia en este tiempo aproveche que estamos en casa. Hoy hablaba con mi esposa y hablábamos de temas, cosas que están sucediendo aquí en Colombia que no vale la pena replicarlas. Hablábamos de algo real, y es que Dios ha respondido a la oración de la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia no se ha dado cuenta. Cuando empezó el problema de la ideología de género, que la quisieron implantar en Colombia por decreto, Juan Manuel Santos quiso meter con Gina Parodi la ideología de géneros en nuestros jardines infantiles, en nuestros niños de primaria, para enseñarles que ellos no son niños ni son niñas. Cuando esto empezó, la iglesia empezó a orar. Y un día hablando con mi esposa le decía, al final hay algo que tenemos que entender, y es que a Satanás le gusta hacerse publicidad. Porque al final los colegios no forman hijos. Los hijos se forman en casa. Los colegios informan, pero la formación moral de un hijo se fabrica en la casa. Y el que ahora tus hijos y mis hijos estén bajo nuestro techo y no expuestos al bombardeo que el diablo quería tenerlos bombardeados en sus colegios, en sus jardines, es una respuesta de Dios. Sí, claro. Claro que es una respuesta de Dios. Hoy usted tiene toda la potestad de poder explicarle a su hijo varón que él es varón porque Dios lo hizo de esta manera, y que las niñas son niñas porque Dios las hizo de esa manera. Hoy usted no tiene que estar enfrentándose contra un profesor, porque simplemente Dios respondió. Sino que muchas veces no escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántas veces no se oró por el carnaval? No porque a nosotros nos interese que hayan fiestas o no hayan fiestas. No, ya nosotros fuimos sacados de ese mundo. Sino que los que fuimos sacados del mundo sabemos lo que la gente que está allí metida está experimentando. Droga, violaciones,
orgías, alcohol, cualquier cantidad de situaciones. Nosotros cuando la iglesia ora, pidiéndole a Dios que tome control del carnaval, no es como nos dijeron que es que somos unos evangélicos amargados que no queremos que el mundo disfrute. No, no es eso. Lo que pasa es que lo que al mundo le llama disfrute o folclor, la Biblia lo describe como obras de la carne, cautividad, pecado. Y la paga del pecado es muerte. La iglesia está siendo llamada en este tiempo. Esta cuarentena tiene que ser recordada como el tiempo que Dios permitió para cambiar la adoración de la iglesia. Como el tiempo que Dios permitió para que los tibios recibieran el fuego del Espíritu. Como el tiempo que Dios permitió para que los sordos abrieran sus oídos a la voz de Dios. Como el tiempo que Dios permitió para que la iglesia escuchara el llamado que Cristo nos hizo allá en Mateo 28, cuando nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, yo estaré con ustedes. Sino que nos centramos a la comodidad de las cuatro paredes, de las sillas bonitas, del sonido hermoso, del aire espectacular. Y eso no es pecado, aclaro. Pero antes que eso, hay almas necesitadas de Cristo. Antes que eso, como pastores, debemos entender que tenemos una responsabilidad delante de Dios de restaurar almas que han llegado a la iglesia de Cristo maltratadas, heridas, quebrantadas, cautivas, personas que necesitan a veces simplemente un abrazo. Por eso es que el llamado pastoral ideal es aquel donde el pastor sabe cuál es el dolor de la oveja. El pastor sabe a qué huele la oveja. El pastor sabe qué siente la oveja. Y esta noche yo le doy gracias al hermano Gerson Alfonso por dejarse usar por el Espíritu Santo. Y gracias por este tiempo. Predicar es espectacular, ¿sabes? Hablar de Cristo es un privilegio. Y saber que usted simplemente y siempre hallará un mensaje para su vida, para nuestra vida y para la iglesia y para alguien necesitado, es un privilegio, es una bendición. Y la iglesia debe abrir su oído espiritual. Ya basta de estar escuchando fantasías y fábulas. Ya basta de estar creyendo a promesas que Dios no ha hecho. De hecho, yo invito a que nos unamos a orar por estas mujeres y estos hombres que se han dedicado a lanzar falsas profecías. Porque la Biblia dice: ay del que diga, Jehová dijo, y Jehová no ha dicho. Ay quiere decir juicio. Y dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Como iglesia, anoche compartí en el mensaje que hacíamos de nuestro servicio de los miércoles. Hoy en día, hablar verdades es: no me juzgue, no me condenes, que a mí Dios no me ha condenado. Es que exponer una verdad no es juzgar. Exponer una verdad es amor. ¿Acaso no está escrito: conocerás la verdad y la verdad te hará libre? Pues si yo te amo, yo no quisiera verte con una cadena en el cuello amarrado a un árbol. Si yo amo a alguien y veo que está amarrado con una cadena al cuello y a un árbol, yo voy y parto la cadena para que esa persona sea libre. Pero la iglesia tiene que recuperar el escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque es que Dios ha venido hablando. Dios no ha dejado de hablar. Simplemente hay un pueblo que dejó de escuchar. Terminamos con esto. Mateo
capítulo 28, versículo 18 y 19. Mateo 28, versículo 18 y 19. Y se acercó Jesús a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad, no me digo un poquito de potestad, digo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo más, enseñándoles, aquí está, enseñar es transmitir para que alguien escuche, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús recibió, al ser restituido en gloria, recibió toda potestad, todo poder lo recibió. Y él dice, por tanto, ustedes vayan. ¿Qué está diciendo? Yo recibí potestad y ahora yo les entrego potestad. Yo recibí poder, ahora yo les entrego poder. Yo recibí gloria, ahora ustedes reciban gloria. Yo recibí autoridad, ahora ustedes, iglesia, reciban autoridad. Yo recibí paz, ahora ustedes reciban paz. Yo recibí amor, ahora ustedes reciban amor. La iglesia es el punto de lanza, es la punta de lanza que Dios ha permitido para irrumpir en un mundo lleno de tinieblas. Quiero decirte algo, iglesia de Cristo, aún podemos hacer algo. Aún podemos ser transformadores. Aún a pesar de que estamos encerrados en nuestras casas, aquí estamos esta noche, México y Colombia, diciendo presente porque hemos escuchado el llamado de Dios. Y aún podemos, unidos en oración, desatar de los cielos, del corazón de Dios, del mismo corazón de Dios, un mover de gloria sobre la tierra. Aún hay oportunidades. Y quiero invitarte esta noche a que nos acompañes. Si tú crees que hay oportunidades aún, yo quiero invitarte esta noche a que nos acompañes en una oración. La oración acorta las distancias y propicia movimientos celestiales en la tierra. Por eso esta noche, en el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos a ti, dándote la gloria y la honra, dándote gracias porque nos has hablado esta noche, suplicando a tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos enseñe a cambiar nuestra adoración si hemos estado equivocados. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias por esta noche, por este momento, por este mover. Y es en el nombre de Jesús que te pedimos que por favor ensanche a Dios tu mover de gloria dentro de la iglesia de Cristo. Enseña que para el que cree todo es posible. Y esta noche, aunque no somos miles, es suficiente lo que estamos delante de ti para unidos clamar por un mover que abra los oídos espirituales de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Cristo. Y que los oídos abiertos atraigan al corazón de cada hermana, de cada hermano, de cada líder sed de tu palabra, sed de tu presencia y obediencia. Abraham no cuestionó a ese Dios que no conocía. Abraham no le preguntó por qué me llamas para ir de mi comodidad al desierto. Abraham no le dijo, es que aquí tengo muchas cosas y en el desierto no voy a tener nada. Es que aquí tengo gente que me cuida, en el desierto voy a estar expuesto. Abraham simplemente escuchó, obedeció y vivió la gloria que Dios dispuso. Y para nosotros esta noche, Padre,
En el nombre de Jesús te pedimos que nos permitas escuchar tu voz, aceptar tu llamado, obedecer tu voz y que esto permita que veamos tu gloria. Hoy oramos en el nombre de Jesús como cuerpo de Cristo, pidiéndote, Padre, que haga justicia a favor de tu iglesia. Sabemos que hay hombres que se han levantado para impedir que los templos de Cristo se abran. Y sabemos que es propiciado por las tinieblas para tratar de callar la voz del Espíritu Santo, que nunca podrá ser. Pero esta noche, como iglesia, nos unimos para pedirte, Dios, a justicia a favor de tu pueblo. Y toca corazones, muestra tu gloria en el nombre de Jesús. Te doy gracias esta noche por la vida de nuestro hermano Gerson, por su familia, por su ministerio, por este grupo que él ha puesto a disposición del cuerpo de Cristo, por mis hermanas y hermanos que esta noche se conectaron con nosotros. Gracias, y te pedimos que por favor, Padre, nos permitas ver tu gloria una vez más. Todo esto te lo pedimos creyendo y dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, gracias. Hermano Gerson Alfonso, un abrazo desde Barranquilla, siervo. A cada hermano y a cada hermana que hoy estuvo con nosotros, al Ministerio Nehemías que estuvo presente aquí esta noche, gracias, porque no están siguiendo a hombres, están buscando alimento, y todo el que busca, dice la Biblia, encuentra. Gracias le damos a Dios esta noche por regalarnos este tiempo, y aunque el enemigo, lo que haya querido levantarse, no pudo, porque la gloria de Dios siempre termina haciendo retroceder los moveres de las tinieblas. Dios los bendiga, y si el Señor lo permite, nos veremos mañana por la noche. Gracias a todos, y vamos hacia adelante, iglesia. Vamos a abrir nuestro oído en el nombre de Jesús.